pasó Katy, que es la que te contactó, Sí, que le sí, mando sí. un beso grande, ¿verdad? Porque es la capa que gestiona todo esto. Ella ve los invitados, ella ve los temas, ella pasa algunas preguntas, ¿verdad? En base a las cuales me puedo guiar. Katy es el fenómeno de esto, le mando un abrazo grande. Y me estaba fijando que hay números, hay estadísticas también que se pueden comentar acá para que la gente entienda un poquitito también cómo es que estamos a nivel nacional en cuanto a la psicología perinatal. Es muy importante porque en la medida que dimensionemos la problemática, nos da la chance de poder hacer algo al respecto y sobre todo a nivel de políticas públicas, ¿verdad? Vos me planteás Paraguay y dentro mío digo, Dios mío, acá en Paraguay no hay datos. ¿Tanto así? No, pero sí te puedo hablar de a nivel mundial lo que dicen las cifras, ¿verdad? Con relación a salud mental perinatal. Y en estudios recientes se habla de que en promedio 1 de cada 5 mujeres en el periodo perinatal, entiéndase en el embarazo hasta 1 año después de haber nacido ese bebé, presentan o pueden presentar alguna afectación en su salud mental. O sea, 1 de cada 5 mujeres embarazadas o en sus pospartos van a estar presentando algún tipo de afectación, algún trastorno del estado de ánimo, ansiedad, depresión, etcétera. Entonces, si nos ponemos a pensar, es un número muy alto. Y este número va a depender otra vez de la zona geográfica, de las condiciones socioeconómicas de cada país o región, pero en promedio eso es lo que se está manejando. Entonces, lastimosamente, como te estaba mencionando, yo en varias oportunidades quise tratar de acceder a través del Ministerio de Salud a estadísticas específicas sobre, por ejemplo, la cantidad de mujeres que acuden a los servicios de salud mental a nivel público nacional en etapa perinatal, y lastimosamente en las planillas de registro no hay un apartado, una casilla, una columna donde se identifique si esa mujer está embarazada o está en su posparto. Entonces, Ok, hay que hacer una aclaración acá entonces. No es que no te quieren dar, no existen claro, esos datos. no existen. Entonces, Y está bien decirlo así para que en algún momento nos sentamos y digamos, che, acá hay que hacer algo. para mí los números siempre son importantes, porque como dije hace un rato, nos permiten dimensionar un poco la problemática. Y acá el problema es que como todavía no hay números, no podemos dimensionar a nivel nacional cómo están nuestras mujeres a nivel de salud mental. No puedes establecer políticas públicas, ¿verdad? No. Para brindar asistencia. No se puede. Entonces, hay algunos intentos de algunos programas relacionados a la lactancia materna, promoción de la lactancia materna, algunos cursos de preparación para los padres, pero son iniciativas muy específicas, muy locales en algunos lugares, pero aún nos falta poder trabajar en esa área a nivel país. Pero esas son las estadísticas mundiales. Y entre ellas, otra vez, las que se presentan con mayor frecuencia están la depresión posparto, los trastornos de ansiedad, el trastorno obsesivo-compulsivo, trastornos alimenticios también, bulimia, anorexia. Entonces, está también el trastorno bipolar y se presenta también en baja proporción, pero existe lo que le llamamos la psicosis posparto, que es una psicosis cuando la mujer pierde el contacto con la realidad al momento, luego de haber nacido sus bebés, ¿verdad? En el momento o en los primeros minutos luego de haber nacido sus bebés, que son en la mayoría de los casos los que escuchamos en las noticias, ¿verdad? De estas madres que luego uno se da cuenta, o en hospitales o en algunos lugares que abandonaron a sus bebés, en algunos lugares públicos o en algunos sanitarios, ¿verdad? Te parte el corazón de escuchar eso. Sí, pero todavía a mí lo que también me parte un poco más el corazón, Matías, es leer los comentarios de la sociedad, ¿verdad? Que primero juzgan a esa mujer antes de poder ponerse en su lugar y pensar por qué estaba sola, por qué hizo lo que hizo. Tuvo 9 meses de embarazo, o quizás 8, mucha gente le pudo haber visto, le pudo haber acompañado. Y luego escuchamos, por ejemplo, en las noticias que se le hace entrevista a los vecinos, a los familiares, y cuentan realmente, ¿no?, que ella luego estaba deprimida, que ella decía luego que le iba a matar a su bebé. Entonces, es difícil y es duro también, ¿verdad? ¿Cuáles son los trastornos más usuales que se dan en
en este periodo? Los que más se están presentando, por lo menos los que llegan a consulta, ¿verdad? Eso también, porque estas estadísticas que estamos hablando son solamente de mujeres que acudieron a consulta. Entonces, de las que acuden a consulta, la mayoría son por trastornos de ansiedad y por depresión. Posparto o en el embarazo. ¿Sí? Lo que te comento de trastornos de ansiedad y depresión son tanto en el embarazo y en el posparto. También lo que estamos observando mucho, que me suelen llegar muchas mamás en sus pospartos cuando tienen dificultades con su lactancia, por ejemplo. Cuando en toda su expectativa fue poder darle de mamar a sus bebés porque es lo natural, no debía ser difícil y había sido, si es difícil, me cuesta, no puedo, mi bebé llora, no le puedo calmar, y entonces ahí empieza también toda una crisis de identidad en esa mujer con relación a su rol materno. Entonces también son muchos casos que estoy acompañando de mujeres con problemas en su lactancia, ¿verdad? Y eso también que por supuesto está afectando el vínculo con su bebé. No se está logrando ese vínculo con su bebé, ese apego. Vuelvo a insistir con esto y me gustaría saber si a los hombres les puede dar algo también en esta etapa posparto. Claro que sí. Tanto en el embarazo de sus parejas como en el posparto, o sea, la responsabilidad de traer un hijo, una hija, el compromiso, la responsabilidad también económica, que muchas veces recae también sobre el varón, eso es algo que debemos también tener en cuenta. En muchas ocasiones también se llega a un punto donde finalmente tienen que llegar a la decisión de que la mamá deje de trabajar y se quede al cuidado de su hijo, entonces la carga para ese papá es mucho mayor también. Dependiendo de la historia de infancia, de crianza de ese papá, va a tener también o puede que esté pasando o reviviendo ciertos traumas de la infancia, experiencias negativas de desapego, de abandono, que también, como les comentaba, que la mujer va construyendo su identidad de mamá desde el embarazo, el papá también. Y hay muchos papás, muchos varones que dicen yo no quiero ser como mi papá y creen que porque fueron criados de esa manera es como algo hereditario y que les va a ser inevitable reproducir esos patrones de comportamiento. Entonces hay todavía muchos mitos con relación a la paternidad, o de repente que sus padres no fueron afectuosos con ellos, entonces ellos tienen miedo de no poder tener ese vínculo con sus hijos también, de construir eso. Entonces hay muchas presiones, muchas cargas, muchas responsabilidades que, dependiendo también de las mismas variables que hablábamos con relación a las mujeres, los factores de riesgo también los varones pueden tener. También hay muchos hombres que tienen historias de depresión o de ansiedad en otros momentos de su vida, entonces están también en una etapa vulnerable, tanto en el embarazo como en el posparto, y sí existe la depresión posparto en los varones también. ¿Atendés casos como esos? De varones, Ajá. Muy pocos. Muy pocos, pero los tuviste. Muy pocos, porque por lo general todavía el varón, no todos, pero muchos hombres tienen dificultad de reconocer que necesitan ayuda, de reconocer que no pueden todos solos. Esta cuestión cultural de que los sentimientos y las emociones de los varones tienen que estar siempre controlados, no se habla de eso. Y también que muchas veces no hay una red social de los amigos que te van a escuchar si vos le contás, che, sabes que estoy triste, estoy teniendo ideas de desaparecer de este mundo. Es poco probable que los amigos le tomen en serio, más bien le van a hacer bromas, ¿verdad? Le van a como que no le van a validar, entonces prefieren nomás callar. Van a desacreditar incluso lo que está sintiendo esa persona cuando el cuate tiene que quitarse una mochila de la espalda, primeramente para contar su problema o lo que él siente, y después para pedir ayuda. A mí me parece que este es el momento cumbre o culminante de este programa, porque esto es precisamente lo que nosotros queremos comunicar, que si vos, amigo o amiga también, crees que necesitas contar de tu tema, hablar con un profesional, hacelo
hacelo. Estamos dando pasitos pequeños en el país, pero pasitos al fin para poder desmitificar todo lo que tiene que ver con la asistencia profesional, ¿verdad? A la hora de hablar de este tipo de cosas. Me decís, tuviste pocos casos, pero tuviste. Lo que representa entonces de que en algún momento alguien se animó a dar ese paso y decir, yo necesito ayuda. Y yo valoro muchísimo eso, porque no es fácil. Más todavía para los hombres que bien, así como vos decís también, tenemos todo ese estigma de que nosotros tenemos que tragar nuestros problemas y seguir, que no podemos contar esto, que no podemos llorar, que tenemos que sobrellevar el peso de la familia a nuestras cuentas. Es difícil verdaderamente poder lidiar con todo eso y mantener la imagen del tipo que tiene que estar en el laburo a las 7 de la mañana al día siguiente como si nada de eso estuviera pasando. Tal cual, y también se le suma en el posparto, ¿verdad? Esta creencia de que tiene que ser así como vos decís, el sostén inquebrantable, inquebrable de toda la familia. Entonces hay un desgaste también emocional, y lo que suele suceder del por qué muchas veces no se detecta depresión en los varones es porque las manifestaciones comportamentales de los varones en la depresión suele ser distinta de las mujeres. De repente vos vas a encontrar en consultorio hombres que llegan porque están más irritables, más nerviosos, más impacientes, con menos control de impulsos, que están más horas en su trabajo, que salen más con los amigos. Y cuando evalúas, en realidad lo que está es con una depresión. Es poco probable o es menos frecuente que puedas identificar o que alguien pueda identificar a un hombre que no se levanta, que está llorando todo el día. Es menos frecuente. Entonces es como que no está nomás nervioso, está nomás estresado, pero en realidad está con una depresión. Muchas veces, no digo siempre. ¿El estrés se puede confundir con depresión? No, el estrés es un estado que tiene manifestaciones mentales, comportamentales, fisiológicas, pero el estrés sostenido, sumado a otros eventos de vida, sí, por supuesto que también puede desembocar en una depresión. Que es algo que no se le desea a nadie, ¿verdad? Uh-huh. Porque es realmente angustiante vivir con una sensación de tristeza prolongada en el tiempo. Sí, por eso que es importante lo antes posible poder buscar ayuda, porque también la depresión tiene como que niveles, ¿está? Está la depresión leve, moderada, la depresión mayor, que es la más grave, donde ya a partir de la depresión moderada es que solemos solicitar ya el acompañamiento de un psiquiatra con una posible medicación para contrarrestar un poco esos síntomas, y eso también va a colaborar a que el tratamiento psicológico sea más efectivo. Y ya que estamos mencionando, nomás para no olvidarme sobre la medicación, existen medicamentos, psicofármacos compatibles con el embarazo y con la lactancia, porque muchas veces las mujeres tienen miedo cuando de repente se le plantea la posibilidad o la necesidad de una interconsulta para una medicación. Lo primero que piensan es: yo no le quiero hacer daño a mi bebé. O en la lactancia, por ejemplo, si necesito medicación voy a tener que dejar de darle de mamar. Entonces aprovechar también este espacio para decir: mamis, quédense tranquilas. Buscar un profesional que esté actualizado, un psiquiatra. Yo conozco, acá en Paraguay hay algunos psiquiatras que están actualizados y hay algunas psiquiatras perinatales también con quienes yo trabajo, entonces con total confianza que pueden realmente también acceder a su medicación que les va a ayudar sin sentir culpa ni miedo a que le haga daño a sus bebés. No todo se soluciona yendo a ChatGPT o acudiendo a la inteligencia artificial, ¿verdad? No, ya está comprobado de que eso muchas veces incluso produce más daño. Seguramente te planteaste esto, ¿verdad? En los tiempos en los que vivimos, y la gente prefiere contarle a un ente, a una inteligencia artificial lo que siente, lo que está pasando, a acudir a un profesional. Sí, lo que pasa es que acudir a un profesional muchas veces ya es la última instancia. Pero ¿qué es lo que pasa en el día a día, en mi casa, en la calle, en mi colegio, en mi trabajo? Si yo cuento algo, no recibo lo que necesito. Entonces prefiero nomás no contar. Entonces algo que yo suelo recomendar es: uno, no normalicemos el malestar emocional,
porque solemos escuchar, bueno, así nomás luego es, volviendo al tema de la maternidad, por ejemplo, cuesta nomás luego, duele nomás luego, se sufre nomás luego, hay que sacrificarse nomás luego, pero no. O sea, cuando yo me doy cuenta de que tengo un malestar emocional que me impide ser funcional, que me impide poder conectarme con mi bebé, que me impide dormir por estos pensamientos que me atormentan, eso no es normal. Entonces yo lo que recomiendo es, uno, si yo escucho que una persona no está bien, no la veo bien, yo le puedo preguntar ¿cómo estás? Y ahí tenés dos opciones. Uno, si estás preparado para recibir lo que te puede decir, la respuesta que vas a recibir. Y dos, si no estás preparado, hacer el enlace con quien sí esté preparado. O sea, alguien te puede decir, me siento así, tengo estos pensamientos y vos no sabes qué decirle. A veces le podés decir, no pienses más en eso. No, decí nomás, bueno, me parece importante lo que me estás diciendo, ¿qué te parece si buscamos ayuda? Okay, como una alternativa cuando una persona se animó a contarte algo que le estaba pasando. Antes de la pausa hablamos acerca de las personas o aquella que busca y no se le da. Ahora, el caso del que buscó pero no le llegó como ese, del que no llegó a ver a su hijo. Esa debe ser difícil también de tratar, de lidiar, ¿verdad? ¿Te referís que no llegó a ver porque falleció? No, exactamente. Cuando falleció. No quería decir de esa forma porque sí. es medio difícil, ¿verdad? Tocar el Pero ¿sabes qué pasa también? Que necesitamos ponerle nombre y palabra a las cosas, ¿verdad? Justamente la muerte todavía sigue siendo un tema tabú, y más todavía la muerte de los bebés y de los niños pequeños, porque es antinatural. No es lo natural que fallezcan los bebés o los niños pequeños, entonces es algo que produce mucho impacto emocional, psicológico, pero así como vos lo decís, existen. Justamente el 15 de octubre se conmemoró el Día Mundial de la concienciación, digo bien, sobre la muerte gestacional, perinatal y neonatal. Es una manera justamente de visibilizar de que sí existen esas muertes, de que sí hay familias que pasan por esos duelos y de que esos bebés sí existieron. No es que porque eran muy pequeñitos, porque tenían pocas semanas, no son tan importantes o no se convirtieron en los hijos de, en los sobrinos de, en los nietos de. Entonces, la muerte de esos bebés realmente genera un impacto dolorosísimo en esas familias, que se presenta un duelo que le llamamos duelo perinatal, que tiene sus propias características y sus propias maneras de poder acompañar también. Entonces, se está trabajando en hospitales públicos también, gracias a una colega, la licenciada Viviana Mumbach, que está trabajando con el Código Mariposa, donde se están implementando protocolos de atención a parejas, a familias que perdieron a sus bebés y que puedan recibir un trato humano y respetuoso en los hospitales donde hayan acontecido esos sucesos, ¿verdad? Entonces, se trabaja el duelo. El duelo no es algo patológico, el duelo es un conjunto de expresiones naturales, normales y esperables ante la pérdida de algo o de alguien que significó mucho para mí. Y tiene sus procesos, tiene sus etapas. Entonces, lo que podemos hacer desde la psicología y la psicología perinatal en particular es acompañar esas etapas, de alguna manera garantizar de que esos procesos y esas etapas se den acorde a lo esperado, con las manifestaciones esperadas, y prevenir lo que le llamamos un duelo patológico. Un duelo patológico es cuando un duelo, por decirlo de una manera didáctica, como que la persona se estanca en una etapa, no puede avanzar en su duelo, y también se pueden presentar, por ejemplo, trastornos de estrés agudo, trastornos de estrés postraumático y, por supuesto, también una depresión. ¿Hay gente que vuelve a buscar al hijo después de esto? Sí, y ahí también es importante acompañar el momento en el que se decide buscar ese nuevo embarazo. No solamente tener el visto bueno, el ok del médico ginecobstetra,
sino también poder hacer ese proceso psicológico emocional de validar las expectativas de esa mamá, de ese papá, de esa familia con relación a la búsqueda de ese embarazo. Y muchas veces también va a venir acompañado, por supuesto, de muchos análisis, pruebas, a ver qué fue lo que pudo haber sucedido en el embarazo anterior. Como te dije, en algún momento llegan diagnósticos, empiezan tratamientos. Entonces va a depender también de muchos factores y sobre todo poder trabajar con esa pareja, sobre todo con esa mamá, qué significaría ese nuevo embarazo para ella en su vida. Que no sea, por ejemplo, un reemplazo de ese bebé fallecido, que suele suceder con frecuencia. Entonces sí es importante también poder recibir ese apoyo, esa guía, ese acompañamiento durante ese proceso de la toma de decisión de la búsqueda de un nuevo embarazo. ¿Cómo eso que dijiste, un reemplazo para el que no llegó? Sí, hay un momento en el duelo donde el dolor es tan intenso y el vacío que siente esa mujer es tan intenso, como les digo, independientemente de las semanas de gestación o de vida que tuvo ese bebé, el vacío es tan intenso. Y recordemos que una vez que empieza el embarazo, como les expliqué al comienzo, se activa en la mujer todos estos procesos fisiológicos, hormonales, neurohormonales, psicológicos para la preparación y la construcción de esa maternidad. Y todo eso se inició. Entonces tiene que haber otra vez todo un periodo donde el cerebro otra vez reconozca que ya no hay bebé, se dejen de segregar las hormonas del embarazo, la mamá haga ese proceso tanto físico de recuperación física como la recuperación emocional y el proceso de duelo. Y en esos momentos de shock, de dolor intenso, muchas mujeres sienten así un vacío literal en sus cuerpos y creen que buscando un nuevo embarazo o con un nuevo embarazo van a poder llenar de nuevo ese vacío, que dentro de todo es comprensible ante el dolor, pero hablando de salud mental no es lo más recomendable, ¿verdad? Lo ideal es siempre poder hacer esa transición en el duelo y luego poder decidir cuándo buscar un nuevo embarazo. Qué gran tema esto, como sinceramente te digo, es apasionante el poder hablar también acerca de diversas ramas que tiene la salud mental, porque es amplio verdaderamente. Si tuvieras que dar un consejo a la gente, ¿qué le dirías con respecto a este tema, obviamente? Uno, que lo que les dije hace un rato, no normalicemos el malestar emocional. Cuando nos damos cuenta, porque nos damos cuenta cuando algo no está bien en nosotros, cuando ya nos supera, nos damos cuenta. Ese es el mejor momento para buscar ayuda. Y si esa ayuda que busqué no me respondió de la manera que yo esperaba la primera, busquemos nuevamente. Habemos personas y profesionales que sí les vamos a poder acompañar y ayudar, que no se rindan, que sigan buscando la ayuda hasta encontrar. Por otro lado, que la salud mental, materna, paterna, es clave y fundamental para la salud física, mental, psicológica y social de ese bebé. Que también el cuidado de esa mamá y de ese papá es responsabilidad de la comunidad, de la sociedad y de los profesionales de la salud, porque ese bebé también va a formar parte de nuestra sociedad. Entonces también somos responsables, no solo del bebé, sino también de cuidar a esa mamá y a ese papá. Entonces, de que sí, la ansiedad, la depresión y otros trastornos o afectaciones en la salud mental durante el embarazo y en el posparto existen, pero que sí tienen tratamiento muy efectivo y que pueden sentirse mejor y realmente poder encontrar el disfrute y la identidad de mamá y de papá que cada uno quiere o necesita para su familia. Que todos merecen, ¿verdad? ¿En redes sociales cómo estás? Estoy como psicóloga Claudia Marecos PI, en Instagram principalmente. Estoy en LinkedIn también, pero más me van a encontrar en mi Instagram. Ahí está, ¿es correcta Ahí mismo, la sí. cuenta del @, ¿verdad? Así mismo. No sé si por ahí alguien
está viendo esto, te quiere contactar, quiere hacerte consultas, quiere sesiones, lo que sea, estamos Con abiertos muchísimo a eso, gusto. ¿verdad? Pueden contactarme directo ahí al Instagram, están en el Linktree, están también mi teléfono de WhatsApp, o les paso acá mi WhatsApp, que es el 0991 77 17 11. Y cualquier cosita pueden corroborar ahí en mi Instagram también. Está ahí, ¿verdad? Abierto entonces para hablar acerca de esto, y el que necesite ayuda, pedir ayuda no está mal, es el primer paso de coraje incluso, ¿verdad? Que todos deberían tener. Claro, muchísimas gracias por el tiempo, en serio valoro muchísimo que te hayas tomado la tarde de venir acá a conversar con nosotros de un tema que es todavía incipiente, ¿verdad?, para nuestra sociedad, pero del que sin ninguna duda tenemos que comenzar a hablar más en voz alta. No, muchísimas gracias a ustedes, y por supuesto cuando sea necesario voy a estar acá. Muchísimas gracias. Esto ha sido Plenamente, va a ser hasta la próxima.